Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ¿Es Jehová Dios y su Hijo Jesucristo unos dictadores tiranos? Dictadura. Veamos cuál es la definición de dictadura en Wikipedia. La dictadura es una forma autoritaria de gobierno en la cual el poder está centralizado en un solo órgano, sino en manos del dictador solo, no limitado por leyes, constituciones u otros factores políticos y sociales internos del Estado. En un sentido amplio, la dictadura tiene, por lo tanto, el significado de dominación absoluta y, en su mayoría, irrecuperable de un individuo o un pequeño grupo de personas que posee el poder impuesto por la fuerza. En este sentido, la dictadura a menudo coincide con el autoritarismo y el totalitarismo. Su característica es también la negación de la libertad de expresión y de prensa. La dictadura se considera lo contrario de la democracia, tirano, o tiranos. Del latín tyrannus, griego paiwok. Es quien gobierna de una manera despótica y cruel, centralizando todos los poderes estatales y políticos, y a menudo también militares, legislativos y judiciales. Originalmente el término se refería a las situaciones de la antigua Grecia, mientras expresaba la no legitimidad del poder y no implicaba necesariamente una evaluación negativa. La dictadura y sus derivados se utilizan como sinónimos de despotismo y tiranía, para deslegitimar personas, eventos y propuestas. Evocan reacciones de rechazo, transmiten disgusto. Tienen un valor negativo y despectivo. Es una evidencia empírica fácilmente comprobable. La dictadura contamina todo a su alrededor, proyecta su sombra sobre todo. En el léxico italiano hasta el advenimiento del fascismo, el significado de dictadura era predominantemente positivo. Luego, gradualmente, el significado negativo de la dictadura se afirma como una tiranía de Benito Mussolini. Esta es una premisa necesaria para comprender mejor el significado de lo que sigue. Citamos esta cita del libro del juez Rutherford de 1933, página 49, titulado Escapando al Rey. Tradujamos el pasaje resaltado con amarillo. Y se lee en este libro de Rutherford de 1933 como sigue. Las escrituras responden, en el Salmo 45:16, que estos hombres fieles, devueltos a la vida como hombres perfectos, serán gobernantes, que es la representación visible de Cristo en la tierra, y estarán sujetos a la autoridad de este Cristo, un dictador absoluto y justo. Otro documento se halla en la revista La Atalaya del 15 de agosto de 1932, página 243, que vemos en pantalla y que se lee como sigue. Jehová es el dictador supremo, el altísimo y absoluto en su organización. Por lo tanto, el que está al lado de Jehová, es Jesucristo, su Hijo amado, debidamente nombrado y ungido e instalado Rey en su santa organización. Como acabamos de leer en esta atalaya del 15 de agosto de 1932, página 243, la Sociedad Watchtower es una organización piramidal cuya cúpula es hoy una especie de oligarquía. De hecho, un grupo de hombres, paradójicamente, elegidos o nominados, después de un período relativamente largo de dictadura presidencial, primero por Charles T. Russell y luego Joseph F. Rutherford. Ambos presidentes egocentristas dirigieron autocráticamente la Sociedad Watchtower y rigieron la Sociedad Watchtower antes de los acontecimientos concomitantes con la Segunda Guerra Mundial, que vio las nefastas consecuencias de las dictaduras europeas de Hitler, Mussolini, Stalin. Por lo tanto, no sería de sorprendernos si un gobierno dictatorial de Jehová y Jesucristo se tomara como modelo de referencia en la literatura jehovista.
Como se mencionó anteriormente, estos términos de dictadura tienen hoy una connotación predominantemente negativa, por lo que la sociedad Watchtower tuvo que adaptarse y rechazar todo lo que es dictadura y tiranía, pronunciándose de manera opuesta a la anterior en la siguiente atalaya del 1 de noviembre de 1964 que mostramos a continuación. No es dictadura. Algunas personas que observan la estrecha unidad mundial del pueblo de Dios han preguntado si los testigos de Jehová viven bajo una dictadura, viendo que todos están sujetos a determinados principios. Por dictadura por lo general hoy en día uno entiende la forma de gobierno que asume absoluta autoridad y gobierna por fuerza y coerción. Hoy en día millones de personas viven bajo tal dictadura, y por lo general estos sistemas de gobierno encuentran buen apoyo de parte de las iglesias. Pero, ¿cuántos de los que viven bajo una dictadura se complacen en tal gobierno y están contentos con él? ¿Cuántos sufren injustamente bajo una dictadura? ¿Cuántos anhelan liberación de ella? La mayor parte de la gente que vive bajo tal forma de gobierno no ha deseado este modo de vivir. Se le ha impuesto. Pero no tenía otra alternativa que aceptarlo. 17. Sin embargo, el reino de Dios no es una dictadura y la sociedad del nuevo mundo de testigos de Jehová tampoco lo es. El dictador gobierna obligando. Jehová Dios hace llamamiento al libre albedrío y a la buena voluntad de las personas honradas. Dios no obliga a nadie a que le sirva. Escojan para ustedes mismos hoy a quién servirán. Josué 24:15. Ese siempre ha sido el principio de Jehová, y es el mismo hoy en día. A nadie se le obliga a aceptar la organización teocrática que opera en la familia de Dios hoy en día. Es asunto de libre albedrío. Jehová gana a sus súbditos por medio de mostrarles amor. Y él espera que sus súbditos le amen sin reserva. Mateo 22:37-38. El gobierno de Dios se basa en amor, de arriba a abajo. Esto no se puede hallar en ninguna dictadura. Además, el gobierno de Dios se basa en justicia, sabiduría y poder perfectos. Esto tampoco puede hallarse en ningún gobierno dictatorial. Puesto que Jehová es el creador de todas las cosas, tiene derecho absoluto e indisputable a la obediencia y devoción perfectas de todas sus criaturas. Ninguna dictadura puede reclamar tales derechos. 18. El amor que el cristiano tiene a Dios y a su reino bajo Cristo se expresa en la obediencia que muestra a los mandamientos de Dios, pues esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. 1 Juan 5:3. 19. De modo que hay una tremenda diferencia entre una dictadura y la organización de Jehová. Un sinnúmero de personas se escaparía de las gobernaciones dictatoriales si pudiera hacerlo. Por otra parte, vemos que decenas de millares de personas honradas huyen cada año al reino de Dios, porque aquí tienen la promesa de vida y felicidad eternas. Son admitidas en la unidad de la familia de Dios. Una mira. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Salmos 133:1. Estas son solamente palabras superficiales de la Watchtower. Es solo letra muerta, ya que el papel impreso aguanta todo. La realidad dentro de la Watchtower es totalmente diferente. Existe una tiranía por parte de la jerarquía, y todos los testigos de Jehová y ex-testigos de Jehová saben muy bien que lo que acabamos de leer en la revista La Atalaya de fecha 1 de noviembre de 1964 es una pantalla que busca encubrir lo que realmente sucede dentro de esta organización religiosa de la Watchtower. La sociedad Watchtower ha sido en el pasado una especie de dictadura. Su presidente era el líder absoluto e indiscutible de la política y de las doctrinas religiosas de la organización. Esta característica dictatorial, la Watchtower la mantuvo durante todo el tiempo que duró la presidencia del pastor Charles Russell, e incluso, fue mucho más dura bajo la presidencia del juez Rutherford a partir de 1917 a 1942.
Por lo tanto, era lógico, e incluso necesario, dar a los seguidores estudiantes internacionales de la Biblia y en 1931 como testigos de Jehová, argumentos bíblicos para justificar el hecho de que todo el poder y la administración general de la sociedad estaban en manos de un solo hombre. Después de la muerte del juez Rutherford, los presidentes carismáticos de la sociedad Watchtower quedaron a un lado. Se pasó a un consejo, digamos napoleónico. Siguió habiendo un presidente, pero ayudado por un cierto número de personas que, a lo largo de los años, cambiaron en número y nombre, hasta que se llamó cuerpo gobernante, una especie de oligarquía que, sin embargo, conserva hasta hoy su carácter despótico. De hecho, a los líderes de la sociedad les gusta definir este despotismo y nepotismo de su organización como una teocracia, un término inapropiado y anacrónico, pero instrumental para sus objetivos hegemónicos en la organización. Este no es el momento para dar pruebas detalladas de que esta organización todavía tiene hoy un modus operandi dictatorial y que no hay pocas declaraciones, que se imprimen en sus publicaciones, en contra de los gobiernos democráticos de este mundo. En estas publicaciones que hablo, el cuerpo gobernante representa a Jehová como un gran teócrata, un rey despótico que intenta promulgar leyes y reglas extrañas como restrictivas de las libertades individuales y de la fe. Hoy, como en los días del juez Rutherford, cada aspecto de la vida de los seguidores de la Watchtower está regulado por las directivas teocráticas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Su ideología política y religiosa los coloca en un rumbo de colisión, tanto con los gobiernos democráticos como con los regímenes totalitarios porque la sociedad tiene un carácter esencialmente intolerante, por lo que no es posible que tenga una cohabitación pacífica en ninguna parte del mundo. Los testigos de Jehová, de hecho, definen desdeñosamente a los gobiernos como gobiernos que están bajo el dominio de Satanás. Es todo tipo de gobiernos que existen en el mundo porque no pueden soportar la libertad, como tampoco pueden tolerar las restricciones. Se han, por lo tanto, inventado ellos un reino de los suyos, el llamado reino de Dios solo para los testigos de Jehová, para subrayar que su obediencia a las leyes de cualquier gobierno de los países en los que viven es una obediencia relativa, que sus leyes deben ser observados hasta donde las leyes teocráticas de su asociación la permitan, es decir, la que sus líderes la permitan, detrás de la suposición ridícula de constituir un pueblo que no pertenece a este mundo, a pesar que tienen cientos de millones de dólares invertidos en bienes raíces en este mundo de Satanás que según la Watchtower, pronto será destruido. La dictadura de los testigos de Jehová. Entre ellos se llaman hermanas y hermanos. Dicen que no hay jerarquías entre ellos y que no obedecen a ningún líder. ¿Es realmente eso cierto, o es eso lo que la Watchtower quieren que creamos? ¿Es una verdadera hermandad donde se halla verdadero amor, o más bien es un régimen totalitario con fachada de organización de Jehová en la tierra? ¿No es cierto que las diversas ideologías de la Watchtower, con sus numerosas reglas, prohibiciones, normas y exigencias, se informan a sus miembros a través de la literatura o cartas dirigidas a la congregación por parte de la sociedad Watchtower como alimento espiritual del esclavo fiel y discreto dictador que también impone consecuencias y sanciones por desobedecerlas? Estas ideologías, o doctrinas, sus normas, sus leyes y prácticas se imponen y son inculcadas a través de la divulgación de la literatura de la sociedad Watchtower y mediante la asistencia y participación en reuniones semanales, conferencias, estudios y reuniones en las que todo lo escrito por la sociedad Watchtower adquiere relevancia casi bíblica, a veces más preponderante que la Biblia misma. Los testigos de Jehová no van a aprender solo de una comprensión bíblica personal o independiente, dependerá de lo que le enseñe su esclavo fiel y discreto, lo que permitirá ahorrar esfuerzo al testigo de Jehová, dándole al testigo de Jehová una explicación razonable, que en la mayoría de los casos resulta siendo una nueva luz de alimento espiritual más brillante en tránsito hasta nuevo aviso de cambio de entendimiento.
La reunión dominical, por lo general, incluye un discurso público después de una oración y una canción de alabanza basada en los programas proporcionados por la Watchtower Society, y luego está el estudio de la revista La Atalaya. En esta segunda hora, el cuerpo gobernante dentro de los testigos de Jehová pasa a primer plano como preparador de ese alimento espiritual provisto en la revista de estudio. El autor de la literatura de la sociedad no tiene un nombre en sus páginas, ni un apellido, y el agente, el canal, es el esclavo fiel y discreto cuerpo gobernante, que quiere hacernos creer que es Dios mismo que los alimenta por medio de Jesucristo. Un hermano lee la atalaya en el atril, mientras otro hermano, que generalmente es un anciano de la congregación, lo dirige haciendo las preguntas que se hallan al pie de página por cada párrafo leído en la revista de estudio. Se da más preferencia a responder a los hermanos maduros en actividad, y deben responder sin apartarse de lo que está escrito en el párrafo de la revista. Quien responde no puede repreguntar al director del estudio en el podio, ni poner en evidencia sus dudas o sus discrepancias en ese momento. Deberá esperar a que termine la reunión para preguntar acerca de sus dudas a los ancianos en privado y aceptar a rajatabla, es decir, a ciegas, sin cuestionar lo que el anciano le da como respuesta, así su explicación tampoco lo satisfaga a cabalidad. Si persiste en sus dudas puede complicar su situación como testigo de Jehová y peligra su estadía como un miembro por cuestionar al esclavo fiel y discreto. Si el testigo de Jehová persiste en su posición y afirma que el esclavo está equivocado y que lo que está publicado en la revista La Atalaya no se ajusta con la Biblia, es etiquetado de apóstata y se le expulsa sin piedad y condenado totalmente al ostracismo o rechazo. Esa actitud inflexible por parte de la Watchtower a través de los ancianos de las congregaciones se llama tiranía, y que es propia de una dictadura llevada a cabo por parte de sus líderes religiosos del cuerpo gobernante. Esta realidad prueba que la sociedad no es lo que dice ser, una organización sin dictadura, y que las personas son libres, es decir, tienen el libre albedrío de asociarse a ella o no. Pero no es libre de abandonarla. Una vez que la persona se ha incorporado a la organización Watchtower, la sociedad actúa como la mafia, pues la persona es libre de entrar a la Watchtower, pero no libre de irse. Si él decide abandonarla e irse, sale de ella muerto espiritualmente hablando. Nadie le dirige la palabra, ni con un hola. Eso se llama dictadura, una tiranía inquisicionista. Este cuerpo gobernante ejerce un régimen totalitario global basado en la literatura de la sociedad Watchtower y con sus permanentes cartas a los ancianos por parte de la sociedad para someter cada vez más a sus miembros de la base como si ellos fueran unas marionetas impensantes. No es fácil librarse libremente de una dictadura. Cuando una persona se convierte en testigo de Jehová, se coloca bajo la lupa del hermano mayor que lo está checando o espiando qué hace dentro y fuera de la congregación. ¿Cuántas horas dedica al servicio de campo? ¿Cuántos libros, folletos y revistas distribuye? ¿Cuántas veces visita a personas interesadas? ¿Con quién se junta? ¿Qué hace en la calle? ¿A dónde va? Etcétera. Luego se observa si el nuevo hermano asiste regularmente a las reuniones y si sus comentarios están totalmente relacionados con las directivas de la organización, de lo contrario se le aborda. Si se le detecta que a veces le falta actividad teocrática de su parte, es una alarma para los ancianos que coordinan sus actividades teocráticas, quienes organizarán inmediatamente una reunión para verificar las razones de su ausencia a las reuniones. Seguramente le preguntarán, ¿no está usted enfermo, verdad hermano? ¿No estará usted navegando por internet viendo páginas de apóstatas, o leyendo literatura apóstata, verdad hermano? ¿Todavía hay alguien que dude de que esto no es una dictadura? Otro ejemplo.
El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, para controlar férreamente a sus seguidores aún más, les exigen ser leales a Jehová y a su organización y que no pongan en duda jamás, con hechos ni con palabras al esclavo fiel y discreto que Jesús ha nombrado como su representante en la tierra bajo pena de ser destruidos por Jehová en el Armagedón. Es una técnica de intimidación y del miedo para someter a sus miembros para que obedezcan y acepten todo sin dudar absolutamente nada de lo que le dice y enseña doctrinalmente el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante. El esclavo fiel es así de papal. En la revista de la Atalaya de fecha 15 de febrero de 1962, página 117 que vemos en pantalla, la sociedad dijo como sigue. A medida que la organización de los testigos de Jehová se hace más grande, atención y superintendencia más cuidadosas deben darse a los individuos dentro de ella. ¿Están haciendo eso los siervos de congregación, los siervos de circuito y los siervos de distrito? Espionaje más evidente hacia los miembros por parte de los siervos de distrito y de circuito. Es así como se manifiesta hasta hoy la dictadura de la Watchtower. Están siendo observados por estos siervos como si fuera la Gestapo de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ningún hermano testigo de Jehová es amigo de otro hermano testigo de Jehová, al final impera el fanatismo y este hermano amigo que dice amar a su hermano testigo de Jehová no dudará en informar a los ancianos cualquier movimiento en falso que cometa su hermano testigo de Jehová amigo que dice amarlo, entre comillas, claro está. Espero que este video les haya hecho meditar que el cuerpo gobernante dictador ejerce un control tirano y férreo hacia sus miembros con la amenaza de ser etiquetados de asquerosos y viles apóstatas si se atreven a dudar y cuestionar con hechos o con palabras al cuerpo gobernante, y que si lo hacen acabarán siendo expulsados y rechazados por todos los hermanos testigos de Jehová que decían amarlo con un amor genuino que las demás religiones falsas de la cristiandad no muestran. Muchas gracias y será hasta la próxima.